Bienvenidos a la versión especializada en salud del Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC. Soy Jonas Birmar y los acompañaré en este espacio presentado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología en toda América Latina. Semanas intensas de confinamiento habían paralizado la vida social de millones de personas tras la estrategia Cero COVID impuesta por el gobierno chino. Sin embargo, la reciente relajación de algunas medidas le han permitido a una pareja extranjera casarse vía remota. Además, realizar un pequeño convivio en el garage de su casa. Así es como se vive el nuevo aislamiento en el continente asiático. El amor en tiempos de confinamiento. Una pareja en Shanghái ha derribado los obstáculos del aislamiento y la burocracia para jurarse amor eterno. Lo hicieron por medio de una boda oficiada por Zoom desde Estados Unidos y una fiesta en el garaje de su complejo residencial. Hasta el jueves no tenía vestido de bodas, por lo que realmente pensé, voy a contraer matrimonio en pantalones deportivos. Tú sabes, ahora solo podemos comprar alimentos y suministros de comidas y cosas por el estilo. Así que no lo hice, no pude conseguir nada decente. Pero sí, mi amiga tuvo la idea de enviarme su vestido de novia. Después de un mes encerrada en casa, la pareja se unió en matrimonio en una ceremonia oficiada por Zoom con amigos y familia como testigos virtuales. Luego asistieron a una pequeña celebración en el estacionamiento de su edificio, donde fueron recibidos con arroz lanzado por sus vecinos. Una prohibición vigente desde 2019 en China para las bodas entre extranjeros les impedía casarse ante un oficiante local y la opción de hacerlo en alguna de sus embajadas no estaba disponible por las medidas sanitarias. Pudimos bajar y realizarla después de que fue desinfectada la zona de la puerta principal. Si no hubiera sido por eso y si no fuera por el hecho de que en nuestro complejo residencial se nos permitió bajar al estacionamiento con máscaras, esta boda habría sido algo distinto, literalmente casados desde nuestro sillón. Así que al menos pudimos bajar las escaleras para celebrar abajo y el edificio ha sido bastante agradable al respecto. La celebración en el garaje se decidió el día antes, cuando sus vecinos sugirieron hacer un pequeño banquete, dado que la flexibilización de restricciones lo permitía. La pareja decidió en marzo casarse en línea tras descubrir que estaban esperando un bebé. La OMS considera que muchos países subestimaron el número real de muertes por COVID-19 en sus reportes oficiales. Según el organismo, el virus causó la muerte de casi 15 millones de personas alrededor del mundo, y no las 6 millones notificadas en conjunto por sus 194 países miembros. Esta nueva cifra incluye fallecimientos por infección que no fueron notificados como tales, así como enfermedades que no pudieron ser atendidas debido a la saturación de los sistemas de salud. Globally, we estimate 14.9. Entre enero de 2020 y diciembre de 2021, la pandemia de COVID-19 provocó la muerte de 14.900.000 personas en todo el mundo, con un margen de entre 13.3 y 16.6 millones. La cifra fue divulgada el jueves por la Organización Mundial de la Salud y representa alrededor del triple de los balances nacionales sumados. La cantidad fue calculada haciendo la diferencia entre el número de muertes reales en ese periodo y el número de decesos considerado normal sin que haya una pandemia, basándose en las estadísticas existentes. Este exceso de mortalidad incluye las muertes provocadas directamente por la enfermedad y las causadas indirectamente, debido al golpe que la pandemia asestó a los sistemas de salud y a la sociedad en general. En especial, las causas indirectas de las muertes relacionadas con el COVID pueden deberse a estructuras de salud sobrecargadas y forzadas, por ejemplo, a retardar procedimientos quirúrgicos o sesiones de quimioterapia. La mayor parte del exceso de muertes, el 84%, se concentra en el sur de Asia, Europa y América. Los países de renta baja y media y de renta media alta representan el 81% de los 14.900.000. El experto añadió que el 68% de las muertes ocurrieron en solo 10 países,
entre los que están Brasil, México, India, Perú y Estados Unidos. Las cifras, muy esperadas, permiten tener una idea más fiel de los efectos devastadores de la peor pandemia vivida en el mundo desde hace un siglo y que sigue causando miles de muertos cada semana. Y apuntan a facilitar a los responsables preparar mejor el terreno para limitar el impacto de futuras crisis. Una encuesta realizada por UNICEF en 2020 reveló que el 81% de los hogares con estudiantes estuvieron en contacto con los sistemas educativos para realizar tareas durante el confinamiento. No obstante, un porcentaje de los adolescentes no cuentan con conexión a Internet en sus casas o no tienen una computadora para los trabajos escolares, lo que genera una brecha de aprendizaje con efectos directos en los alumnos, que ahora regresan a clases presenciales. El prolongado confinamiento producto de las férreas restricciones para impedir la propagación del coronavirus en Argentina ha golpeado con fuerza a miles de estudiantes que se desconectaron del sistema educativo y aún no han vuelto. Los sectores más vulnerables en medio de la profunda crisis económica y social que vive el país desde hace más de 3 años arrastran ahora los efectos de este aislamiento que se extendió entre el 20 de marzo y el 20 de diciembre del 2020, mucho más que otros países de la región. Claudia Romero es doctora en educación e investigadora de la Universidad Torcuato Di Tella. Son chicos que en muchos casos se han puesto a trabajar, que ya están en medio de la crisis económica, sobre todo los jóvenes, contribuyendo a la economía familiar de alguna manera o al cuidado de sus hermanos mientras los padres trabajan, en fin, han entrado en otras dinámicas sociales. Y hay chicos que, por supuesto, están fuera y hay un fenómeno también en adolescentes, pero también en niños pequeños de un grave impacto emocional. Hay chicos que están con estados de ansiedad, con depresión, porque la escuela les ha quitado una dimensión social y vincular fundamental para el crecimiento y la maduración de estos chicos. Con el propósito de revertir esa realidad, el Gobierno Nacional puso en marcha diversas medidas de revinculación escolar, como el programa Volvé a la Escuela, que cuenta con un presupuesto de 5.000 millones de pesos, equivalentes a unos 46 millones de dólares. Según Claudia Romero, todavía faltan políticas integrales que favorezcan el regreso efectivo de los alumnos, como crear un registro nominal de estudiantes a nivel nacional, impulsar planes amplios de asistencia socioeconómica y reformular el propio trabajo escolar para incluir a los alumnos que abandonaron el colegio. Otro de los problemas que tenemos es que muchos jóvenes no abandonaron, pero tampoco aprendieron. Priorizar los contenidos que se van a enseñar y armar esta reprogramación que por lo menos va a llevar unos 3 años hasta que uno pueda equilibrar, digamos, o alcanzar la situación prepandemia, entre 3 y 5 años. No hay datos fehacientes sobre cuántos alumnos se desconectaron, aunque UNICEF Argentina estimó que al menos 357.000 niñas, niños y adolescentes vieron interrumpida su escolaridad en 2020, según datos de su 4ª encuesta de percepción y actitudes de la población. La mayoría de nosotros jamás hubiera imaginado hace 2 años atrás que la mascarilla o el cubrebocas serían de pronto parte esencial de la vida de millones de personas simultáneamente. Ahora, tras la disponibilidad de las vacunas y el deceso de casos de COVID-19 en todo el mundo, las medidas de restricción contra contagios están desvaneciendo. Y ahora toca el turno a Panamá, quien deja de usar cubrebocas. El uso de la mascarilla como medida para frenar los contagios de COVID-19 deja de ser obligatorio en Panamá en los espacios abiertos. La medida se toma gracias a los buenos números que ha mostrado la pandemia durante las últimas semanas en el país centroamericano, según señala la directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud, Melba Cruz. La funcionaria aclara que ahora cada quien es responsable de su autocuidado,
En esa medida, le hace un llamado a los ciudadanos a los que recomienda mantener el distanciamiento social de al menos 1 metro con otras personas. Se recomienda que las personas vulnerables, llámese personas con enfermedades crónicas, personas inmunosuprimidas, personas que no se han vacunado o que no cuentan con el esquema de vacunación completo, deben hacer un análisis, ¿verdad?, de riesgo de su entorno y decidir usar la mascarilla. Gloria Bedoya es una de las personas que celebra el levantamiento de la obligatoriedad de la mascarilla luego de casi 2 años de ser impuesta. Ya es más que justo, ¿no? Que ya volvamos a la normalidad, porque ya 2 años de estar a toda hora con la boca tapada no estaba bien. Cabe recordar que el barbijo sigue siendo de uso obligatorio en espacios cerrados como centros educativos, comerciales, el transporte público y en eventos masivos como estadios y procesiones. De igual forma, se vale mencionar que entre la población a inmunizar ya está vacunada al menos el 86,7% de la población con 1 dosis, el 76,2% con 2 dosis y el 45,7% posee su correspondiente dosis de refuerzo. En marzo de 2021 se presentaron en Europa alarmantes casos de trombosis en personas que habían recibido la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19. Situación que implicó una pausa temporal en la aplicación de este inmunizante en varios países del continente. A partir de esto, investigaciones notificaron la aparición de un nuevo síndrome de trombosis asociado a las vacunas contra el SARS-CoV-2, mismo que podría ligarse también a la vacuna estadounidense Johnson & Johnson. La Administración de Alimentos y Fármacos FDA limitó este jueves el uso de la vacuna monodosis contra la COVID-19 de Johnson & Johnson en Estados Unidos, luego de revisar ciertos riesgos de coágulos sanguíneos raros pero graves. En un comunicado, la agencia federal advirtió que la autorización de emergencia del suero J&J se restringirá ahora a los mayores de 18 años para quienes no hay otras vacunas disponibles o sean apropiadas médicamente o quienes no quieran recibir otra vacuna. Este cambio se debe al riesgo de desarrollo de un tipo de coágulos raros y peligrosos denominados trombosis con síndrome de trombocitopenia, tras la administración de la vacuna. Según datos oficiales, cerca de 18 millones de dosis de la vacuna J&J han sido administrados en Estados Unidos, lo que supone cerca del 7.7% de los ciudadanos que se consideran completamente vacunados en el país. La FDA remarcó la rareza de esta peligrosa condición, con 3.23 casos por cada millón de dosis de la vacuna administradas y 9 fallecimientos confirmados. Cuando se presentan niveles inadecuados de glucosa en la sangre, se abre paso a la posible alteración de diversas fibras nerviosas en nuestro cuerpo, una complicación conocida como neuropatía diabética, común en personas que padecen diabetes tipo 1 y 2. Este daño en los nervios, que además puede provocar un sinfín de problemas, se va desarrollando lentamente. En ocasiones puede tomar un par de décadas hasta dar a notar los primeros síntomas. La neuropatía diabética es un tipo de daño neurológico que generalmente surge como consecuencia de la diabetes mellitus no tratada o maltratada o de larga evolución simplemente. Esta neuropatía, por lo general, afecta con más frecuencia a las piernas y pies. La neuropatía generalmente la clasificamos como leve o también como dolorosa, y esta puede llegar a ser debilitante en muchas ocasiones e incluso cuando afecta a algunos órganos puede llegar a ser mortal. Tiene como signos, más bien como síntomas, como molestias, el dolor en algunas ocasiones, en la mayor parte de las veces, y el entumecimiento de las extremidades inferiores ascendente o en forma de calcetín con mayor frecuencia. En los casos más graves, la neuropatía diabética puede afectar al estómago, puede afectar también el control del ritmo cardíaco, por supuesto, y pues es de recordarse que un paciente con diabetes tiene al menos el doble de riesgo de morir por un problema cardiovascular que el resto de la población que es no diabética. Este es un
un padecimiento que es crónico, que generalmente no se quita, pero que requiere de tratamiento para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Este tratamiento siempre deberá ser antecedido por el control glucémico, ya que si no se controla la glucosa, el paciente difícilmente va a tener control respecto de sus molestias. Además de esto, se utilizan algunos medicamentos. Entre los medicamentos podríamos decir que se utiliza desde capsaicina, ácido lipoico, L-carnitina. En algunas ocasiones esto no funciona, los medicamentos, y se tiene que recurrir a algunas otras cosas, como sería por ejemplo la acupuntura, o también se ha intentado en muchas ocasiones la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. La neuropatía debe de sospecharse cuando el paciente comienza a tener algunas sensaciones como son entumecimiento o reducción en la capacidad de sentir el dolor en sus pies específicamente, o es más frecuentemente, o cuando el paciente no es capaz de sentir los cambios de temperatura. Si de repente podría quemarse sin darse cuenta porque no siente que el agua está muy caliente, y también sucede con las cosas muy frías. La neuropatía diabética es causada principalmente por una hiperglucemia sostenida, es decir, mantener niveles de azúcar altos durante mucho tiempo. Cuando a un paciente se le detecta neuropatía, comenzar el tratamiento inmediatamente, no esperarse pensando que esto se va a quitar o que pudiera ser algo pasajero. Cuando hagan ejercicio, en particular, les recomendamos que este sea de bajo impacto, que se haga de manera regular, que el ejercicio se haga al menos 3 veces por semana durante una media hora, y esto generalmente va a lograr que el paciente reduzca su dolor, que mejore su fuerza muscular y sobre todo que mejore también su equilibrio, así evita caerse. En la actualidad hay alguna tendencia a recomendar al paciente que utilice disciplinas como el yoga, como el tai chi, como pilates, o aquellos que tienen la posibilidad nadar o hacer algo de bicicleta estacionaria. Y bueno, pues estas son las recomendaciones que hay respecto de la neuropatía diabética. A medida que los virus mutan para garantizar su supervivencia, nuevas variantes salen a la luz. Estas versiones más transmitibles de un mismo virus se dividen o ramifican en sublinajes. La variante Omicron del coronavirus, por su parte, logró desarrollar 2 subvariantes, la BA1 y la BA2, siendo esta última la más contagiosa hasta ahora. En días recientes, la OMS alerta ante el desarrollo de 2 nuevas subvariantes que seguirían este mismo linaje. 2 nuevas subvariantes de Omicron están provocando un aumento de los casos de coronavirus notificados en Sudáfrica. Eso informó el miércoles la Organización Mundial de la Salud, que destacó la importancia de realizar test para controlar las mutaciones y la propagación del virus. Los científicos sudafricanos que identificaron a Omicron a finales del año pasado han informado ahora de que otras 2 subvariantes de Omicron, la BA.4 y la BA.5, son la razón del aumento de casos en Sudáfrica. La variante Omicron se detectó por primera vez en el sur de África en noviembre del año pasado y se extendió rápidamente por todo el planeta. Hoy es la responsable de casi todos los nuevos contagios en el mundo. De sus subvariantes, la BA.2 es la más dominante con diferencia. Es demasiado pronto para saber si estas 2 subvariantes pueden causar enfermedades más graves que otras subvariantes de Omicron, pero los primeros datos sugieren que la vacunación sigue protegiendo contra las enfermedades graves y las muertes. Sudáfrica es el país que ha reportado más casos y muertes por coronavirus de todo el continente. A principios de abril, el gobierno levantó todas las restricciones sanitarias, pero desde entonces los casos han vuelto a aumentar y según los datos de la ONU, hubo un incremento de casi el 50% en la última semana. El reino animal supone una red de especies que no podría sustituirse.
se encuentra interconectada en su totalidad en balance con la naturaleza, de modo que logra incluirnos en esa interacción. Es importante no olvidar nuestra responsabilidad en el cuidado de esta armonía y las criaturas que la hacen posible. Concientizar acerca del cuidado de especies por medio del arte se convierte en la mejor manera de homenajear a los animales que forman parte de nuestros ecosistemas. A través de telas, hilos e imaginación, la libélula dorada presenta su obra Gaspar, el Señor de las Nubes, un relato que busca homenajear al oso de anteojos y resignifica los páramos que rodean nuestra capital. Estamos muy contentos de que hayamos sido invitados con nuestra última obra que se llama Gaspar, el Señor de las Nubes, un homenaje que le hacemos al oso de anteojos, un animalito que está en peligro de extinción y aunque uno no crea, para nosotros los bogotanos es muy importante, ya que es parte del ecosistema de conservación de los páramos. Muy cerca tenemos los páramos de Sumapaz, que es uno de los más grandes del mundo, igualmente Chingaza, allá habita el oso de anteojos. Las marionetas son protagonistas de estas historias y buscan crear un vínculo especial entre los espectadores a través de la interacción, los juegos y la puesta en escena. El arte en vivo, el sentir un espectáculo en vivo donde el niño manifiesta abiertamente sus emociones de forma activa, es algo muy importante, tanto en el desarrollo del niño como también en su parte emocional, afectiva. Los títeres se llenan de vida al ver las risas desmesuradas de las familias y por su parte los actores se enorgullecen de seguir en este oficio que se dedica a contar historias desde la parte más humana del ser. En julio de 2021 fue presentada por primera vez una demanda contra la obligación de llevar mascarillas por un grupo conservador y 2 residentes de Florida que argumentaron ansiedad y ataques de pánico como resultado del uso de cubrebocas en Estados Unidos. Un mandato protocolario que ha sido revertido en el país en recientes semanas y que hoy permite a sus ciudadanos no usar mascarilla en aviones. Estados Unidos deja atrás este lunes el uso obligatorio de la mascarilla a bordo de aviones y otros medios de transporte público, así como en aeropuertos y estaciones, después de que una jueza federal de Florida invalidara esa medida. La jueza Catherine Kimball Mizell, nominada en el gobierno de Donald Trump para la Corte del Distrito en Tampa, Florida, consideró que la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades excede la autoridad legal de la Agencia Nacional de Salud Pública estadounidense, a pesar de que el gobierno federal había renovado recientemente la ley que obligaba a usar los cubrebocas en los medios de transporte público hasta al menos el 3 de mayo, en medio de un rebrote de la pandemia causado por la subvariante BA2. Las agencias del gobierno federal están revisando todavía el fallo de la jueza y planteándose posibles pasos, pero no está claro que los estadounidenses vuelvan a estar obligados en un futuro a llevar cubrebocas de nuevo en aviones, trenes o autobuses. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NCC, especializado en ciencias médicas y tecnología de la salud. No se pierdan las emisiones especiales de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de ATEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasncc.com, utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NCC Iberoamérica. Soy Jonas Birmar. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.